Hoy por hoy, Ser Andújar. Este viernes 21 de septiembre se conmemora el Día del Alzheimer, el Día Mundial del Alzheimer, y con ese motivo, con esa conmemoración, a lo largo de esta semana vamos a ir abordando el asunto desde diferentes puntos de vista. Llegados a este momento, cuando pasan 26 minutos de la 1, saludamos en directo a los oyentes de Ser Andújar, en Hoy por Hoy, y también en diferido a los telespectadores que nos ven en sus casas, a través de 10 Televisión. En sus casas, en un bar, en fin, hay muchas opciones para ver la tele, claro que sí. Vamos a abordar el asunto del Alzheimer, decimos, desde un prisma muy concreto, y lo vamos a hacer además estrenando sección. Lo estamos haciendo además para que no cause ningún trauma, poquito a poco. Conocimos a nuestra colaboradora como invitada. Hoy estrena sección y ya lo de la cabecera lo dejamos para la semana que viene. María López, psicóloga, muy buenas. Buenas tardes, Raúl. Hay que tomarse las cosas con humor. Sí. Neuroser. Venga. ¿Te gusta? Sí. Lo dejamos así. Bien. Yo creo que esto va a ser una herramienta muy útil para ayudar a la gente que nos escucha, que nos ve, a que seamos, y me incluyo también, un poquito más felices y sepamos cómo serlo más aún en el día a día, ¿no? Está bien, está bien. María, eres de Neurosoma, psicóloga, y hemos querido estrenar la sección en esta semana, que este viernes se conmemora, como decíamos, el Día Mundial del Alzheimer, para ver la enfermedad desde un punto de vista... siempre pensamos en los enfermos, en los pacientes, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a enfocarlo desde otro punto de vista, ¿no, María? Cuéntame. Pues sí, pues bueno, yo había pensado también en hablar de esa otra parte, ¿no? El gran olvidado, que lo llamo yo, el cuidador. Uh-huh. Y bueno, pues para todo, comenzar hablando un poco de lo que es la enfermedad, porque es necesario entender la enfermedad para entender todo lo que conlleva, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa del cerebro y que, bueno, que afecta especialmente a las funciones mentales superiores. Estamos hablando de memoria, estamos hablando de orientación, estamos hablando del lenguaje oral, escrito y, bueno, a las funciones ejecutivas, que son importantísimas en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, vamos a encontrar síntomas que están relacionados, pues lo que he comentado, a nivel cognitivo, a nivel funcional, a nivel psicológico y, por supuesto, a nivel comportamental. Eso, para conocer un poco en qué consiste esta enfermedad. Lo que pasa es que en el momento que alguien comienza a sufrir esta enfermedad, para empezar, la noticia en sí misma es un impacto para la familia. Uh-huh. Y luego alguien se tiene que encargar, porque la persona se vuelve completamente dependiente prácticamente, ¿no? Cierto. Además, lo primero que, antes de entender la conducta, hay que entender el cerebro. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en un cerebro de una persona que tiene esta enfermedad, ¿no? Aquí hay varias partes implicadas. El cerebro lo tenemos que imaginar como si fuera una naranja que dividimos en dos partes, que se llaman hemisferios. Tenemos el derecho y el hemisferio izquierdo. Uh-huh. Estas dos partes están unidas por, digamos, una telita intermedia que se llama cuerpo calloso, es el encargado de que ambas partes se comuniquen. Y lo que es toda la configuración del cerebro tiene distintas áreas. Las más implicadas en el tema del Alzheimer, o las que más vamos a destacar para no entrarnos mucho en lío, uh-huh, va a ser la parte frontal. La parte frontal, que está encima del ojo, la parte está de aquí, y la parte temporal, que es la que tenemos a ambos lados de la cabeza, digamos más o menos por encima de las orejas. La parte frontal es la encargada de inhibir impulsos, inhibir respuestas, y la parte temporal es donde se encuentra lo que se llama hipocampo. En el hipocampo se encuentra la memoria. Hay muchos tipos de memoria. Tenemos la memoria musical, lo que es auditiva, visual, emocional, ¿vale? Donde se implican otras áreas para que se lleve a cabo este tipo de memoria más específica. Pero ¿cómo entendemos la enfermedad en sí? Pues vamos a encontrarnos personas que van a evitar tener respuestas inhibidas, es decir,
todos nos hemos encontrado en alguna situación de que conozcamos a alguien y, bueno, a veces nos guardamos ciertas opiniones, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que aquí pensamos y hacemos conforme nos llega. A nivel de bueno, lo que es la parte temporal, la memoria, todos pensamos, cuando hablamos de Alzheimer, pensamos en eso, el olvido, el problema que tenemos en la memoria, ¿no? Y además son personas que toda la gente que esté familiarizada con esta enfermedad sabe que lo que se va olvidando son hechos recientes, digamos que desaparece esa capacidad de crear hechos nuevos y empiezan a recordar la memoria relacionada con la niñez, cosas de hace muchísimos años, pero lo que, por ejemplo, comieron en ese mismo día, pues se olvida, ¿no? Entonces eso genera una serie de conductas y una serie de respuestas por parte del enfermo de Alzheimer que bueno, llega a ser impactante para la familia, porque vamos a ver una situación en la que una persona piense y diga, pues sin mediar mucho en su cabeza lo que es adaptativo o no para ese momento. Y además, quizás ese comportamiento suele ser a lo mejor de los primeros que se ven o los que pueden percibir los familiares, la gente más cercana. Comienzan, ¿no?, con pequeños olvidos, empiezan con la falta, lo que se llama anomia, es decir, la falta de ponerle nombre a las cosas y bueno, empiezan poco a poco. Es una enfermedad que digamos que al ser degenerativa va progresando poco a poco, tiene etapas en las que se produce muchísimo más progreso de la enfermedad, pero bueno, encontramos personas, por ejemplo, que de repente son egoístas, es decir, no empatizan con nosotros, no empatizan directamente con ese cuidador que está frente a una serie de factores y una serie de problemas que bueno, en este caso el paciente no se pone en su lugar, ¿no? Y eso genera muchas tensiones a nivel sobre todo familiar. Bueno, hay un par de generalidades que entiendo que puede ocurrir con este tipo de enfermedades y con otras tantas. Ahora te lo comento mi reflexión, pero poco a poco estamos centrándonos un poco en la figura del cuidador, que es lo que vamos a abordar en los próximos minutos. Pero decía, generalidades como el hecho en sí de que una enfermedad, sea esta o sea cualquier otra, hablábamos antes de la entrevista, por ejemplo, de un cáncer, cualquier situación de esta, cuando llega la noticia a la familia, es un impacto severo, ¿no? Sí. Y entiendo que se abordarán de formas parecidas, ¿no? Sí, porque vamos a ver, cuando llega esta situación a una familia, estamos hablando de un padecimiento que necesita una constante supervisión, y ya no hablamos de supervisión, sino es una dependencia. ¿Qué ocurre? Siempre aparece lo que es la figura del cuidador principal. El cuidador principal tiene un perfil que, bueno, no se puede hablar en datos totalmente generales, siempre hay ciertas situaciones específicas de cada uno, pero solemos estar hablando de un perfil de una mujer. Es decir, 8 de cada 10 cuidadores principales son mujeres. Uh-huh. Y además, estas personas tienen una dedicación constante, progresiva y además cada vez más intensa, porque esa dedicación, ese cuidado del enfermo de Alzheimer va dependiendo de su sintomatología. Empiezan, como hemos hablado, de unos síntomas concretos, pero cada vez necesita más. Y entonces ese cuidado lo va llevando cada vez más intenso el cuidador, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que estas personas pues también van teniendo su padecimiento, es decir, también se van enfermando, porque es una enfermedad que, bueno, que desgraciadamente no solamente afecta a la persona que lo padece, sino también afecta a todo aquel que convive con esta persona. Y encontramos pues síntomas a nivel físico. Estas personas tienen pues problemas de fatiga, tienen problemas articulares, musculares. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que como no tenemos tiempo, pues porque el tiempo al fin y al cabo se nos reduce, no hacemos caso a esta sintomatología y en este caso el cuidador se va olvidando a sí mismo poco a poco. Y a nivel psicológico pues aparecen otras historias, ¿no?, relacionadas pues con esa tristeza, esa indefensión, esa falta de motivación a veces, porque bueno, llega un momento que no tienen ese contacto social, se aíslan y van reduciendo cada vez más su vida, ¿no?, su calidad de vida. Claro, porque estamos hablando de que tienen que dedicar las 24 horas del día, o en principio parece que es así, uh-huh, con este familiar enfermo, paciente de Alzheimer, pero es que además es importante que el cuidador o la cuidadora
conozca las singularidades que tú decías de esta enfermedad, porque el simple hecho de que la comunicación con esa persona haya cambiado, que no empaticen, que se muestren más egoístas, eso hay que verlo desde el prisma que es una persona que está padeciendo una enfermedad y que no es una reacción lógica, ¿no? Cierto. Además, pensamos que, bueno, que el problema solamente lo tiene el paciente, pero es que tú también estás cambiando como cuidador. O sea, empiezan a haber muchos factores implicados en eso y es lo que hablamos, ese deterioro. ¿Por qué? Porque de repente también tienes que compatibilizar tu vida personal, tu vida laboral, tu vida familiar, de cuidado de hijos, con el cuidado extra de una persona que además depende totalmente de ti. Entonces, vamos a poner un poco en el lugar, ¿no?, de estas personas. Es una dedicación plena en todos los sectores sociales de lo que conlleva su vida. Y además, uno de los problemas que también se llegan a identificar en el perfil del cuidador es que además normalmente recae solo en una persona. Lo que es el conjunto familiar no se reparte esa situación. Porque estabas hablando un poco del estado de la cuestión, que estabas dando datos que suele ser 8 de cada 10 cuidadores son mujeres, siempre suele recaer una persona, pero no estamos diciendo que tenga que ser así. Claro, efectivamente. La solución, vamos a ver, solución por poner una facilitación a enfrentarnos a esta situación, ¿no? Estaría bien que se replanteara la situación a nivel de familia como conjunto. Es decir, que todos los miembros implicados en esta situación de alguna manera ocupasen un papel importante en lo que es la ayuda a esta persona, la atención que necesitan, porque estas personas no solamente necesitan ayuda, pues lo que se suele llamar la AVD, ¿no?, las actividades básicas de la vida diaria, sino también necesitan que se le acompañe, que se le hable, que se le escuche, que, bueno, que se contemplen ciertas cosas que parece que llega un momento como que van perdiendo facultades y no van necesitando ciertas cosas, ¿no? Y siguen ahí, porque yo quisiera que también se supiera que se va perdiendo memoria, pero la memoria emocional sigue. Ellos puede ser que no recuerden tu cara, no recuerden, pues como he dicho antes, lo que han comido, pero sí saben cómo se sienten contigo, sí saben que contigo han llegado a ser felices, sí saben que en algún momento habéis tenido un momento de tensión, pero a lo mejor no recuerdan el hecho en sí. Entonces, no solamente hay que cuidarlo a ellos físicamente, sino también a nivel emocional, porque yo creo que al final lo que tenemos que hacer, ya que no podemos frenar la enfermedad o curarla, pero por lo menos vamos a intentar darle esa calidad de vida, ¿no? Y que intenten ser felices dentro de su situación, por lo menos que se vayan acogiendo a esos recursos que son los que les va quedando, ¿no? También es un poco el pez que se muerde la cola, porque para eso el cuidador, la cuidadora, tiene que estar a punto al 100%. Sí. Y para eso esa persona a sí misma tiene que cuidarse para poder rendir. Lo digo porque visualizamos la típica persona, mi vida es para esta persona, yo estoy para ella al 100%, Cierto. Mi vida no importa, ya, pero si de verdad, si lo ves desde ese punto de vista, hasta en ese sentido tu vida importa, porque tienes que estar, como decimos, a punto, al 100%. Claro. Además estamos hablando de que esos cuidadores pueden ser futuros pacientes, o sea, a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico o a nivel de cualquier patología, ¿no? Porque ese desgaste se produce. Digamos, estas personas tienen unos niveles de estrés altísimos, niveles muy altos de ansiedad y además, incluso después del fallecimiento del familiar, suelen producirse trastornos a nivel emocional. Es decir, no se produce un duelo de una forma sana, ¿no? De estos duelos que se llaman de libro, ¿no? Lo que sí se va produciendo, pues empieza a aparecer esa culpa, esa sensación de, bueno, podía haber hecho más, tuve un momento de tensión con mi familiar y ya no está y no lo puedo arreglar. Entonces, todo este tipo de cosas es importante que ellos lo tengan claro, que el hecho de ser cuidador no es un papel fácil, que es muy difícil y que, por supuesto, pues bueno, todo lo que se vaya haciendo, por poco que sea, siempre es importante para la calidad de vida del enfermo, ¿no? Bueno, queremos aprovechar en esta sección, ya que María es psicóloga en Neurosoma en Andújar y estás hablando de ciertas recomendaciones. Sí. Me gustaría abordar un poco ese asunto en estos 2 minutos que nos quedan para abordar más detalladamente esas recomendaciones que,
por tu parte como psicóloga y desde Neurosoma ofrecéis, porque me imagino que ofreceréis algún servicio a este tipo de pacientes, de cuidadores, cuidadoras que quieran encontrarse bien y conformes para poder atender a su enfermo o enferma. Sí, en Neurosoma somos especialistas en enfermedades neurodegenerativas y en la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Y por supuesto, pues trabajamos mucho con cuidadores. Para ello, para facilitar esta situación, lo que hacemos es ahora pues una asistencia además a domicilio. Con esto, ¿qué es lo que pretendemos? Pues buscamos una planificación para que eso que habíamos hablado antes, de que se pueda trabajar a nivel del núcleo familiar y se pueda facilitar pues toda esa ayuda dentro del contexto que conoce el enfermo, pues podamos de alguna manera mediar ahí, ¿no? Y no solamente se hace una intervención directamente con el enfermo de Alzheimer, con el paciente, sino también con su espacio y con su familia, ¿no? Con esto también quiero decir que existen también medios públicos que es importante que también la gente acuda, porque aquí en Andújar, por ejemplo, tenemos AFA, ¿no? Es la Asociación de Familiares de Alzheimer, de personas que tienen, de pacientes con Alzheimer, y creo que hacen una labor exquisita, ¿no? con toda la familia, porque además es un espacio que tienen también allí para poder de alguna manera intercambiar experiencias y también de tratar a estas personas. Pero claro, nosotros lo que hacemos también es facilitar. Pues bueno, el enfermo de Alzheimer algunas veces se levanta y no tiene ganas de salir a la calle, o bueno, hay problemas, ¿no? Nosotros facilitamos para que no pierda ni un solo día de esa intervención o de esa asistencia para podernos nosotros desplazar a su hogar. Tenemos que irnos ya, pero no queremos perder la ocasión de decir que mañana vamos a tener también en nuestros estudios, no hoy por hoy, a algunos integrantes junto al presidente de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Andújar. María, ejercen un papel fundamental en este tipo de asuntos, las asociaciones, ¿no? Es muy importante y además creo que es importante hacer uso de ellas, porque además hacen una intervención muy global, muy a nivel psicomotor, a nivel cognitivo, a nivel de fisioterapia, entre muchas, ¿no? Y eso ayuda tanto a la parte de lo que es el paciente como a la familia. Creo que este tipo de intervenciones es básica para poder aumentar la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad. Muy bien, pues nos vamos. Gracias por tus consejos, pero sabemos que siempre quieres brindarnos una frase para también reflexionar. Bueno, yo quería que la gente recuerde que el Alzheimer lo que hace es borrar la memoria, pero no las emociones. Que por favor siempre tengamos claro que aunque se les olvide nuestro rostro, pero que sepan en todo momento que bueno, cómo han estado con nosotros y qué es ese remanente que les queda, ¿no? Que sean felices de alguna manera. María López, psicóloga de Neurosoma. Gracias. Gracias a vosotros. Escuchas Hoy por Hoy Andújar. Hoy por hoy, Ser Andújar.